Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos la lectura de textos del capítulo número 7 de la Bhagavad Gita, así como reflexiones sobre dichos textos. Quizás hoy terminemos el capítulo 7 y vamos a ver qué es lo que Dios nos permite hacer. En la lectura y el compartir de ayer, habíamos leído algunos textos, dos textos específicamente que voy a recordar para un poco entrar en sintonía y sentar la base para los versos de hoy. Fueron los versos 24 y los versos 25 de este capítulo 7. Decían: las personas que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Acá en el verso 24 el Señor aclaraba que las personas que carecen de inteligencia no me conocen perfectamente, y acá en el verso 25 el Señor explicaba: yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos siempre estoy cubierto por mi potencia interna. Antes de seguir a los siguientes versos, es importante aclarar los términos de poco inteligente, porque acá todos los conceptos que tenemos en este mundo material difieren de los conceptos espirituales de las Escrituras. Por ejemplo, en este mundo material, la persona poco inteligente, o se le llama una persona poco inteligente, para muchos es aquel que es iletrado, que no ha ido a la escuela, que no ha estudiado, que no lee muchos libros, que no es hábil en las conclusiones del pensamiento. Y una persona muy inteligente es para este mundo material y esta época aquel que tiene muchos títulos, tiene muchos diplomas universitarios, tiene maestrías, doctorados, conoce sobre muchas cosas, lee muchos libros, habla muchos idiomas. Entonces ese tipo de persona le llaman una persona muy inteligente, o ocupa un cargo muy meritorio o muy notable, o salió en la televisión o salió en la prensa, ¿verdad? Es conocida como una persona inteligente. Sin embargo, cuando Krishna habla de una persona necia y una persona poco inteligente, se refiere a una persona que no está utilizando la capacidad de inteligencia o la capacidad de discernimiento para escudriñar sobre ella misma. Usted, por ejemplo, puede ser un científico muy notable, pero si usted no sabe nada sobre usted mismo, ni siquiera sobre lo básico de usted mismo, entonces es poco inteligente. Porque la capacidad conocida como buddhi o discernimiento no la está empleando de modo adecuado, o sea, no lo está empleando para comprenderse primeramente al mismo. Entonces, una persona poco inteligente y una persona necia es aquella persona que no está enfocando esa capacidad en el conocimiento de ella misma, de cómo funciona este mundo material, de qué la mantiene en este mundo material, de cuán diferente es este mundo material de ella, de dónde proviene ella y cuál es la relación del mundo material ella con de dónde ambos provienen. Entonces ese tipo de persona está enredada en tantas cosas, que no puede, es imposible que comprenda al Señor Supremo. El Señor Supremo también llamaba poco inteligente a aquella persona que también
trata de entenderlo, pero trata de entenderlo solo por el estudio filosófico. O sea, tratan de entender al Señor Supremo por el estudio filosófico, entonces llegan a la concepción de verdad absoluta, abstracta y filosófica y concluyen que eso es Dios, o sea, el Brahman, eso es Dios. Capítulo 7, el Señor ha descrito que la única manera de comprenderlo como suprema personalidad, la única manera de trascender el Brahman, la única manera de trascender todos los obstáculos es uno dedicándose al servicio de sus pies de loto, o sea, a servir al Señor Supremo. De hecho, casi al inicio del capítulo 7 dijo que solo aquel que se dedica a servirle puede atravesar todas las trampas ilusorias con facilidad. De lo contrario, no es posible. En relación a eso, hay un verso de Srimad Bhagavatam que decía: mi querido Señor, si uno es favorecido al menos por un leve vestigio de la misericordia de tus pies de loto, puede entender la grandeza de tu personalidad. O sea, solo por la misericordia de Dios es que podemos entender al propio Dios. Dice, pero aquellos que especulan filosóficamente en el estudio continuo para llegar a entender a la suprema personalidad de Dios, son incapaces de conocerte en verdad, aunque continúen estudiando los Vedas u otro tipo de literatura sagrada por muchos y muchos y muchos años. Prabhupada explica en un párrafo lo siguiente: uno no puede entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna, ni puede entender su forma espiritual, ni puede entender sus cualidades, ni puede entender el nombre de Krishna y sus diferentes nombres simplemente por medio del estudio filosófico mental, o sea, de la especulación, ni por medio de la discusión eterna de lo que dice la literatura védica. Eso es imposible. Uno debe entenderlo mediante el servicio devocional. Es la única manera de comprender la personalidad de Dios. Cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, es la única manera. Y ese proceso de conciencia de Krishna o conciencia de Dios comienza con el canto del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Solo entonces puede uno entender a la suprema personalidad de Dios. Eso explica Prabhupada en un fragmento del comentario al verso 24. O sea, por eso el Bhakti Yoga, en la línea del Señor Chaitanya, el Señor Chaitanya propagó por toda la India el canto, el Mahamantra Hare Krishna, basado en que la literatura antigua decía que era la forma ideal para obtener la liberación en Kali Yuga, o sea, en esta época tan confusa y loca en la que estamos. Señor Chaitanya se dedicó únicamente a propagar el canto del mantra. Porque si uno comienza a reflexionar, meditar, a identificarse con el mantra en asociación con otros devotos también avanzados, entonces uno puede ir relacionándose con la personalidad de Dios y naturalmente va a ir comprendiendo todo lo relacionado al Señor Supremo. Cosa que uno no puede lograr por estudio filosófico, porque el estudio filosófico lo que haces es irte derivando cosas que tu propia inteligencia y experiencia van deduciendo. Pero al Señor Supremo, de hecho, al alma, a la espiritualidad no se le puede conocer por estudio filosófico ni por estudio experimental desde el punto de vista materialista. Al alma y al ser solamente se le puede conocer mediante la autorrealización. Usted tiene que llegar, calmar la mente, calmarlo todo y llegar a Samadhi. Usted tiene que absorberse en el Señor Supremo o en una representación del Señor Supremo. En este mundo material, el Señor Supremo no está expuesto de manera directa, o sea, no está
hace 5.000 años estaba Krishna presente y Arjuna estaba escuchando estas enseñanzas de la propia boca de Krishna. O sea, pero Krishna estaba allí, podía relacionarse con él. Pero después ya, al poco tiempo, ya Krishna no estaba. Entonces uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo me relaciono directamente con Krishna si él no está situado directamente en este mundo? Porque Krishna no es material, es completamente espiritual. Pero Krishna es absoluto. El término absoluto significa que en él, en sus atributos, en sus cualidades, en su morada eterna, en sus palabras, en su nombre, no hay diferencia. No hay diferencia entre nada de lo que tiene que ver directamente con Krishna y Krishna mismo. No hay diferencia entre nada de lo que tiene que ver con la personalidad de Dios y Dios mismo. En el mundo absoluto o el plano puramente espiritual, todo es lo mismo, porque todo está hecho de conciencia pura. Por tanto, cualquier cualidad de Krishna, por ejemplo, la belleza de Krishna, contiene a todas las demás cualidades. La fuerza contiene a todas las demás cualidades. La inteligencia contiene a todas las otras cualidades de él. Un objeto utilizado por Krishna, un adorno, por ejemplo, de su cuerpo trascendental, en ese objeto está el propio Krishna completo y todas sus cualidades. Y lo mismo sucede con el nombre de Krishna. Por tanto, en el nombre de Krishna, este Krishna, evidentemente es un término sánscrito. Habíamos dicho ayer que en su sentido profundo se refiere a alguien que es el más atractivo, supremamente atractivo. Pero este nombre de Krishna en su punto o en su fonética tiene una peculiaridad. Esa sílaba na se pronuncia con la punta de la lengua pegada al paladar o a lo que llamamos el cielo de la boca. Cuando esto se hace de manera relajada, la vibración de la N simplemente invade todo el cráneo, y cuando haces la sílaba A, esa vibración se expande. Es como la vibración, por ejemplo, cuando usted dice la primera parte Krishna, es como si usted ese Kri saliera de la zona del tórax. O sea, Krishna, esa intermedia es como una SH. O sea, no es como la S de así, no. Es como si usted tratara de decir al mismo tiempo una S y una H. O sea, como si el aire se le saliera entre los dientes. Entonces, Kri, simplemente arranca el sonido de la parte del tórax, de la región del corazón, lo asciende con la I, o sea, Kri, pero la I no puede pasar más allá de la garganta, porque la I es un sonido que se queda a ese nivel. Entonces ahí la I cede el sonido a la SH, o sea, Krish, ya ese lleva el sonido a la zona de la boca, de los labios comienzan a vibrar con el aire que sale, pero no se puede quedar ahí. Entonces esa SH cede el sonido a la N que tiene encima un bindu y a la A final, o sea, Krish, el sonido de cede la energía del sonido entonces a la lengua, y la lengua se pega al paladar y la vibración de la lengua transmite esa vibración a todo el hueso craneal. Pero si se queda en la N, la vibración se queda en el hueso craneal y no es bueno que esté solo en el hueso craneal, tiene que liberarse. Entonces al final está la A, que hace que esa vibración se conceda y se libere. O sea, entonces usted, el sonido asciende, usted siente que asciende hasta la garganta, va hacia los labios, va hacia el cielo de la boca, hacia el cráneo, usted le va a vibrar todo el cráneo si está relajado. Y con la A, usted va a permitir y a sentir que esa vibración salga del cráneo y se expanda. Se expanda por todo el universo, se pierde en todo el universo. Entonces sería Krishna.
Es importante que esa N sea pronunciada con la lengua en el cielo de la boca, o sea, la punta de la lengua pegada al cráneo. Hay muchos ejercicios tibetanos, ejercicios de budistas, cosas así, que por ejemplo pega la punta de la lengua al cráneo, contraen el esfínter del ano y así cierran los dos lugares energéticos del circuito corporal donde la energía tiene roto el camino. Si van a la medicina tradicional china, van a ver también que los dos meridianos principales del cuerpo, uno que asciende por la parte frontal y el otro que baja por la parte trasera, o sea, por la espalda, se llaman vaso gobernador y vaso concepción. Entonces, vaso gobernador es el de atrás y vaso concepción es el de adelante. O sea, pasan por el centro del cuerpo, meridianos de arriba a abajo y de abajo a arriba, y deberían hacer un circuito cerrado de energía. Pero ese circuito cerrado no ocurre, porque cuando vasoconcepción llega a la zona de la lengua, simplemente ya no hay forma de pasar al cielo de la boca, ahí se rompe. Entonces vaso gobernador cuando llega al cielo de la boca, porque él vino subiendo por la espalda, pasó el cráneo y llega al cielo de la boca, no tiene forma de unirse con la lengua. Entonces por eso cerrar mecánicamente, unir la punta de la lengua al cielo de la boca, cierra el circuito por ahí. Pero queda otra ruptura, es en los músculos que hay en el esfínter del ano, en la zona muscular entre el órgano genital y el ano, allí hay una ruptura también. Entonces ellos ¿qué hacen? Contraen así, hacen una contracción que se contrae toda esa zona de pelvis, ano, esfínter, vesical, todo. Es como si cerraran esa puerta ahí, pegan la lengua al cielo a la boca y ellos entonces hacen sus ejercicios energéticos así para que no se pierda energía y puedan cerrar el circuito. Pero ese es un ejemplo, eso no quiere decir que el Hare Krishna se canta así. Es para poner un ejemplo como el pegar la lengua al paladar es una técnica utilizada en diferentes prácticas. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, el abuelo espiritual de Srila Prabhupada y los acharyas anteriores, explican que el canto del Mahamantra Hare Krishna es un canto que pasa por varias etapas. La primera etapa es una etapa de atención verbal. El canto o la repetición del mantra se hace de forma audible, o sea, en voz un poquito alta, de manera que tú te escuches a ti mismo y prestes toda la atención a que la pronunciación sea perfecta. A veces en la prisa de querer hacer muchos mantras, uno pasa por alto su pronunciación y atropella la pronunciación y se centra simplemente en cumplir la meta. Hoy quiero hacer no sé cuántos miles, no sé cuántos 10,000. Entonces uno ya deja de centrarse en el mantra y se centra en el plan. En el plan, el jefe nos puso un plan de producción, voy a cumplirlo porque mientras más mantras yo canto, más avanzo. Usted puede cantar 1,000,000 de mantras que si ese mantra no tiene calidad en su sonido y si usted no está adecuadamente dispuesto internamente, usted no va a avanzar ni 1 milímetro. Ese mantra es por gusto. Por ejemplo, eso pasa en la terapia floral. La terapia floral, comenzando por la de Bach, lo que hace efecto no es la cantidad de gotas que usted se toma. Usted puede tomarse el frasco completo una sola vez o puede tomarse 6, 5, 4 gotas. Lo que hace efecto es la frecuencia. O sea, si usted coge 4 gotas y la pone sublingual y usted coge esas 4 gotas, nada más 4, y después por el mediodía coge 4 más y por la tarde 4 más, perfecto. Ahora, si usted coge el frasco entero de una sola vez, va a ser el mismo efecto que las 4 gotas en una sola vez. Entonces es mejor, la esencia es un mantra y una disposición interna con calidad. Disposición interna con calidad significa que hay fe creciente. Esta fe creciente significa
que uno cree que en el mantra y en el nombre de Krishna está contenido el Señor por completo. Por tanto, uno está entrando en contacto directo con el Señor Supremo en su forma de sonido. Y por tanto, si es el Señor Supremo, tiene la capacidad de irnos purificando por completo con nuestra ayuda, tratando de cambiar nuestro estilo de vida. Y tiene la capacidad de irnos preparando en el sentido conocido como liberación, e ir despertando nuestro cuerpo espiritual, porque si es un sonido espiritual y lo estoy haciendo con una fe basado en esa espiritualidad, entonces ese sonido va a ejercitar mi conciencia espiritual y mi cuerpo espiritual, y este cuerpo y esta conciencia van a irse preparando para un despertar progresivo espiritual. Esto se manifiesta con más fortaleza si yo me reúno o intercambio con personas que estén en el mismo sendero y que sean sinceras en su práctica. Si yo escucho a personas muy entregadas leyendo las escrituras, o sea, yo tengo que añadir ingredientes. Así como a veces un plato principal se adorna o se realza el sabor o se realza el efecto nutritivo cuando yo añado algunos condimentos o algunas cosas que simplemente le dan un toque extra al plato. El plato ya es suficiente en sí mismo, pero esas cosas ayudan a que la digestión sea mejor, a que la nutrición sea realzada. Entonces yo, además de cantarlo, debo de tratar de pronunciarlo adecuadamente, poner mi atención en pronunciarlo. Mi atención en pronunciarlo. La segunda etapa sería cantarlo en murmullo, o sea, cuando ya yo lo pronuncio perfectamente, cuando ya yo logré hacerme perfecto en eso, entonces ya lo canto en un murmullo que casi ni se escucha, pero sigo ahí atento. Y después ya cuando ya yo soy perfecto en ese murmullo, lo canto a nivel mental. Pero es importante comenzar por la buena pronunciación, porque si usted va a cantarlo a nivel mental directamente, en una mente que todavía no es controlada, entonces ese canto no va a ser muy efectivo. No porque el mantra haya perdido potencia, sino porque usted no está en la sintonía adecuada para experimentar su potencia. El mantra no puede perder potencia, porque el mantra es trascendental, no está sujeto a los acontecimientos y sucesos de este mundo, ni leyes, ni influencias, ni perturbaciones de la mente. Es usted quien no está sintonizado adecuadamente. Es como una emisora de radio. La emisora está allí, su sonido es con toda calidad, pero si usted tiene la sintonía mal, usted no va a poder escuchar bien, y si escucha mucho ruido, o sea, usted no va a poder recibir la totalidad, fuerza y claridad del mensaje en sí mismo. Entonces este mantra, al inicio, la palabra mantra es una palabra compuesta. Man viene de manasas y tra viene de trayate. Manas significa mente, se refiere a la mente, y trayate significa simplemente liberar, o sea, soltar algo, liberar la mente. Por tanto, mantra significa un sonido que es capaz de liberar la mente. ¿Liberarla de qué? De su ansiedad, de su locura, de su estado de constante movimiento, de su desorientación, de su funcionamiento automático. Entonces quiere decir que mantra es algún tipo de herramienta o de tecnología muy avanzada diseñada para trabajar sobre nuestra mente. No es importante el significado del mantra, porque hay personas que dicen, ¿y qué significa tal mantra? ¿Y qué significa? Porque son personas que tienen esa tendencia a buscarle todo un significado, porque así es la esfera intelectual del ser humano, necesitan un significado porque piensan que el poder del sonido está en el significado, pero el poder no está en el significado, el poder está en la vibración específica. Entonces, no importa el significado, de hecho, si no conoce el significado, mejor, pero eso sí, usted tiene que tener la certeza de lo que representa ese mantra. Usted tiene que tener la certeza de la finalidad de ese mantra, porque entonces usted va a
a practicar el mantra de un modo más idóneo para recibir sus beneficios y potencia. Entonces, el canto del mantra Hare Krishna, uno debe de iniciarlo. Primero, debe de escucharlo, debe ser instruido en él de parte de una persona adecuada que esté bien establecida en el mantra, porque actualmente los libros están por todas partes. Encontramos libros de todo tipo de cosas, todo tipo de prácticas. Así fue como, por ejemplo, en Cuba se divulgó tanto cosas como, por ejemplo, esto de los babalaos, la santería, el espiritismo. No porque habían personas, muchas personas con vocación para eso, sino porque los libros se imprimieron, los compraron muchas personas y algunos se sintieron atraídos, eran estudiosos, se leyeron los libros, ya lo aprendieron de memoria y ya se creyeron practicantes, pero le faltaba algo importante, la cualificación. No tenían cualidades internas, o sea, no estaban en el nivel apropiado de entendimiento para poder practicar efectivamente. Entonces su práctica se convierte en una práctica desde el teatro y la intelectualidad, pero sin basamento espiritual profundo, o sea, sin purificación. Cuando uno practica algo y le falta el ingrediente principal, la práctica funciona, pero funciona muy limitada y a veces funciona de manera contraria a lo que se espera que funcione. Entonces uno que tiene acceso, todo el mundo se ha leído no sé cuántos libros de yoga, no sé cuántos libros de no sé qué tibetano, de no sé cuánto, todo el mundo conoce una cantidad de mantras, todo el mundo los practica. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántos están practicando un mantra siguiendo el método que la propia literatura sagrada y los guardianes de la espiritualidad explican? El método es: usted debe escuchar ese mantra y debe ser instruido en ese mantra. O sea, ese mantra le debe ser dado a usted de manera apropiada por una persona apropiada. O sea, una persona que se ha establecido en ese mantra y lo comprende en profundidad, no a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Porque de lo contrario, usted está practicando un ejercicio, pero por cuenta propia. Entonces usted simplemente o va a obtener un beneficio muy limitado o va a obtener un desastre. Es como el cuchillo, ¿verdad? Puedes cortar el dulce, pero puedes cortarte el dedo. Pero todo eso depende de un factor también importante: el estado en el cual se encuentre su corazón. Su corazón. Ahora usted puede, por ejemplo, hay muchos maestros que enseñan diferentes técnicas muy elevadas para que usted logre diferentes cosas en su vida, y usted que está deseoso de lograrlas, las practicas porque es lógico, todo el mundo quiere mejorar, cumplir sus deseos. Pero ocurre un desbalance. O sea, usted va a tener en sus manos una herramienta, pero usted no va a estar completamente listo para utilizarla, porque su corazón no está en la disposición adecuada. Porque, por ejemplo, su corazón está lleno de innumerables deseos, buenos y menos buenos. O sea, deseos favorables para su crecimiento como ser humano y otros deseos que lo van a enredar más y lo van a hacer involucionar como ser humano. Pero si usted aprende una herramienta que va a hacer realidad todos sus deseos, usted debe saber que esa herramienta no es inteligente, ella no va a elegir cuál deseo sí, cuál deseo no, ella simplemente va a potenciar todos sus deseos. Pero usted tiene deseos muy antiguos que usted ya no recuerda. Por ejemplo, usted tiene el deseo que era antiguo de que cuando su papá era muy fuerte y la golpeaba o lo golpeaba mucho, entonces usted en su mente de niño, incluso de adolescente temprano, en algún momento pudo haber pensado: ojalá y se muera. O sea, eso fue un deseo de muchos niños maltratados. No solo maltratados, incluso a veces niños caprichosos, cuando los padres le decían: eso no puede ser, no te puedo comprar eso, les decían: tú eres un pesado, ojalá y te mueras. Pero esas semillas de deseo, aunque es transitoria, quedan en un rincón. Pero usted no lo sabe, porque usted no se ha dado a la tarea de revisar todos sus rincones.
Y sin embargo usted está queriendo una herramienta que le satisfaga todos sus deseos. Sabes que ese deseo está allí, ¿verdad? No lo sabes. Entonces, por eso, si uno piensa con cuidado, entonces uno se frenaría y uno comprendería que lo que dicen los sabios antiguos es real. O sea, no por gusto, el primer llamamiento es a purificarnos. Tenemos que purificarnos, tenemos que transformarnos, tenemos que traer luz completa a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, y tenemos que sacar todo aquello, lo que nos acordamos y lo que no nos acordamos. Tenemos que, como dice Jesús, separar el trigo de la hierba, de la cizaña, quedarnos solo con el trigo. Cuando ya yo me he quedado en mi corazón con sentimientos agradables de bondad, de mansedumbre, cuando ya he conseguido en mi corazón gestionar el perdón de todo aquello que se había quedado estancado, y ya yo he liberado todo eso, que estoy seguro que todas las semillas que hay allí son semillas que o van a ser favorables para mi evolución espiritual y como ser humano, o simplemente van a ser neutrales, que no van a causar daño a nadie. Entonces yo puedo, o debo, si quiero, aprender cualquier herramienta que me permita que esas semillas crezcan lo más rápido posible y se manifiesten. Cuando llueve, por ejemplo, en un jardín, usted debe saber que esa lluvia, sí, usted dice que bueno, mis plantas de flores se van a alegrar, pero usted debe saber que esa misma lluvia también va a alegrar a las semillas de hierba que hay debajo de la tierra y enseguida van a brotar. Y usted no es muy amigo de la hierba porque usted dice esto me acaba con las plantas de flores. Entonces, cualquier tipo de herramienta cuya finalidad sea cultivar, o sea, estimular el crecimiento de algo, va a estimular el crecimiento de todo lo que en usted habite. Esa es la importancia de que uno debe de revisar, uno debe de trabajar en la purificación. Por eso es que, por ejemplo, la Ashtanga Yoga y todos los caminos respetables comienzan con instruir en el discípulo ciertos patrones de vida, de conducta, ciertos valores, ¿verdad? La no violencia, la castidad, la ecuanimidad, la veracidad, la limpieza, la misericordia, la compasión, la caridad, etcétera, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia. O sea, empiezan por una transformación paulatina en nuestro estilo de vida, porque debemos de ir purificando nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestros deseos. Y entonces después preocuparnos por una herramienta, si así lo queremos, que nos ayude a satisfacer nuestros deseos. Porque si no, lo que estamos haciendo es entrenándonos en algo, echando a andar una herramienta que lo que va y nos hace es empeorar nuestra situación futura o quizás la futura de próxima vida. Eso es muy importante. Entonces este mantra Hare Krishna que Prabhupada explica es el comienzo del cultivo de conciencia de Krishna. O sea, es el comienzo, el método perfecto para yo relacionarme con Krishna, comenzar a relacionarme y mediante esa relación ir comprendiendo todo. Si uno se va relacionando de manera perfecta, de manera adecuada con el mantra y al mismo tiempo se va relacionando con personas que están en el camino y que van avanzadas, entonces uno tiene casi todas las condiciones creadas perfectamente para uno avanzar muy rápido y el propio mantra le va a ir revelando a uno toda la comprensión relacionada al Señor Krishna. O sea, entonces se puede cumplir eso que el Señor Krishna dice, mis devotos me conocen en verdad. Pero mis devotos no se refiere a cualquier persona que practica. Porque una persona puede, usted verlo, cantar un mantra y simplemente no ser un devoto. Porque en su corazón no hay el deseo verdadero de servir a Krishna, porque en su corazón no hay el deseo verdadero de terminar de escapar de todos sus deseos materiales, porque todavía su corazón está lleno de una serie de cosas a las cuales no es capaz de renunciar, porque todavía, o sea, entonces usted simplemente debe ver a esa persona como alguien que sí, que está repitiendo cierto entrenamiento. Por eso es importante también que uno debe tener claro, si va a encaminarse en un sendero espiritual, debe tener claro que lo quiere hacer de verdad y que quiere alcanzar la meta. Si no, mejor no lo haga porque entonces está simplemente
perdiendo el tiempo. Entonces, decimos que la primera parte es centrarnos en la pronunciación suave del mantra. No hay necesidad de correr, no hay necesidad de atropellar las sílabas ni los sonidos. Yo estoy escuchando sobre Krishna, estoy escuchando sobre el mantra. Llega un momento en que yo comienzo a creer que sí, que por qué no, quizás sea cierto, que es el mejor método y más simple para esta época. Yo quiero probarlo, yo quiero, perfecto. Entonces usted comienza la práctica organizada. Usted comienza por el sonido. Usted se centra, usted pone su atención en el sonido. Cuando usted pone la atención en el sonido que usted está pronunciando, ¿qué usted está haciendo? Está haciendo lo que dicen unos cuantos maestros por ahí o consejeros. O sea, usted simplemente, sin querer o queriendo, está situándose en el ahora. Porque usted está ahí a ver cómo su lengua se mueve, cómo el cráneo vibra, cómo su aire sube y baja. Entonces usted está, y cuando uno se sitúa en algo que está ocurriendo ahora mismo en tiempo real, ¿qué pasa con la mente? La mente se va a quedar sin trabajo. Y todo se va a quedar sin trabajo porque tú vas a ir centrando tu atención en que ese sonido salga lo mejor posible. Entonces tú con calma vas a estar allí. Hare, ese ja surge de acá, de la parte baja del vientre, o sea, la zona del ombligo, lo que los japoneses llaman el hara, un poquito debajo del ombligo, centro energético. O sea, es como si usted ja arrancara, o sea, usted tomara de allí el aire esa energía. Hare. O sea, usted ja la va subiendo, ja permite que esa energía sube. Hare, re la sitúa en la zona aquí del diafragma, torácica. Hare, Kri vuelve a agarrar esa energía y la vuelve a dar un nuevo empujón. Kri la va llevando hasta la garganta. La sílaba o el sonido sh la traslada de la garganta a los labios. La sílaba con la lengua en el paladar o el cielo de la boca la traslada de los labios al cráneo. Y la sílaba a hace que ese sonido y energía se libere. No es bueno que el sonido se quede estancado en su cuerpo, porque entonces su cuerpo va a sobreexcitarse por la propia vibración. Es necesario que usted lo libere para volver a empezar el ciclo de nuevo. Por tanto, usted comienza, usted incluso puede visualizar, buscar su mecanismo de visualización donde usted puede ir sintiendo, visualizando cómo usted con el ja, la energía se toma de acá de abajo, la zona del abdomen, ombligo, debajo del ombligo, ja, va ascendiendo, re, llega ahí al diafragma, descansa, da unas curvaturas allí graciosas, la energía, y vuelve con impulso para arriba, Cris, hasta la garganta, va hacia la zona de la boca, se va hacia la lengua y hacia el cráneo, y se libera. Entonces usted se coloca allí tranquila, relajada, en un momento que nadie le perturbe al inicio. Es importante eso para que se centre en el sonido. Usted lo puede hacer donde quiera, en el trabajo, una web, una parada. Pero cuando usted está comenzando la práctica, es bueno que dedique un tiempo en tranquilidad para pronunciar en voz alta el mantra y usted centrarse en el sonido y su pronunciación. Usted está allí tranquila o tranquila. Entonces, cuando se sienta lista, si quiere primero puede hacer algunos pranayamas, algunas respiraciones, si siente que su mente está muy agitada. Y entonces usted comienza. Krishna, o sea, Krishna. Primero ensaya el nombre de Krishna solo, porque es el más importante y el más difícil de mantener la pronunciación, porque no estamos adaptados a pronunciar la N con la lengua pegada al cielo de la boca. Usted puede quedarse allí. Krishna, Krishna. Es importante que esa na, usted no visualice que la N vibra en el cráneo y después la A salga por la boca, no. La A sale por sobre el cráneo. O sea, la N vibra porque la lengua está pegada al cielo de la boca,
vibra todo el cráneo y después usted permite que esa vibración salga del cráneo, o sea, en la forma del sonido liberador, y deja que se pierda. Usted se queda sin vibración ninguna y vuelve a comenzar el ciclo vibratorio. Krishna, Krishna, sin prisa. Cuando la A se pierde completamente, que usted se quede libre de toda vibración, usted vuelve a coger el Krishna. Va así, es como una carrera de relevo. Usted va viendo como cada sonido le pasa la energía al otro sonido. Usted tiene que ir así, viendo todo el relevo. Krishna, Krishna. Así. Primero Krishna, si usted quiere. Después, cuando usted esté adecuado, esté así, todo placentero con el nombre de Krishna, puede incluso pasarse día en perfeccionar el nombre de Krishna solo. Ya el nombre de Krishna, usted va a ver que le va a dar una tranquilidad muy grande. Puede darle hasta sueño. Y una sensación cuando usted termine de hacerlo varias veces, de como que usted se quedó así en nada. Usted está completamente equilibrado, lento. Entonces usted completa después, inicia, sigue completando el mantra y le añade el Hare. Hare Krishna. Con la misma estrategia. Hare, usted siga como cada sílaba le va cediendo la energía a la otra. Y usted siga y deje el movimiento sea fluido, no lo fuerce. Usted simplemente siga la ascensión de la energía. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y entonces usted poco a poco, día tras día, hasta que usted logra completar el mantra completo, pero con pronunciación concentrada y perfecta. No tiene que pronunciarlo en un día, no tiene que aprendérselo de memoria en un día, puede colocarlo en un papel allí frente a usted, en un cartoncito, en un cartel grande, y usted simplemente así, como el niño cuando va aprendiendo a escribir, letra por letra, pedacito por pedacito, empiece por Krishna, familiariza con Krishna. Cuando empiece con Krishna, recuerde que es sobre Krishna, sobre quien usted está aprendiendo el Bhagavad Gita, que está aprendiendo que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Inundado de ese aprendizaje, entonces usted le va a ir dando a Krishna un sentimiento diferente, solo, no hay que forzarlo. Con el tiempo, la simple palabra Krishna lo va a ir remitiendo usted a una conciencia espiritual de sentimiento de amor, entrega, porque ya no es una simple palabra, usted va a ir descubriendo en ella la dulzura de Dios, la sabiduría de Dios, el clamor de Dios, la compañía de Dios, todo lo relacionado con Dios. Entonces ese proceso natural y espontáneo es el que le va a ir usted enganchando al mantra y por tanto enganchando a Dios, atrapando. Después pasa a Hare y ese Hare usted va a recordar que es la energía de amor de la cual hablan las escrituras. Ese Hare es aquella energía, el espíritu de amor que va a hacer que en su corazón crezca amor por Dios. Sin ese Hare no hay posibilidad de amar a Dios. A Dios no se le puede amar a la fuerza. Nadie puede amar a nadie a la fuerza. Tiene que esperar que el amor surja espontáneamente. Y ese amor surge de Hare, de la energía espiritual de Dios, conocida como Radharani o Latini. Entonces, cuando usted sabe eso, usted poco a poco, cada vez que usted pronuncie Hare, usted va a disfrutar en esa pronunciación que sea adecuada, Hare. Pero usted también poco a poco, en base al estudio compartido de las escrituras cada amanecer, usted va a ir estableciendo un vínculo entre ese sonido y la potencia de amor puro por Dios. Entonces ya cuando usted pronuncia Hare con el tiempo, usted cada vez que pronuncie el Hare,
va a sentir como una potencia amorosa lo va a ir inundando. Esa potencia amorosa es la potencia de Jara, esa energía de amor puro por Dios. Y así, entonces allí comienza el sendero de conciencia de Krishna. Sendero de conciencia de Krishna, que es la única forma de llegar al estado de conciencia puro de Krishna, amor puro por Dios, comienza allí. Esa es la herramienta inicial, la final y la completa. Es lo que dicen las escrituras védicas para esta época. Queda a libre albedrío creerlo o no creerlo, practicarla o no practicarla, pero al menos las instrucciones están dadas. Con esto es suficiente, es una información muy importante para aquel que la considere seria y decida meditar en ella. Entonces los versos que pensaba leer hoy, los leeré mañana, pasado, cuando Dios quiera. Porque esto, si usted se aplica de manera adecuada, progresiva y disciplinada, con una buena compañía también, buenas conversaciones, buenas lecturas, si se aplican esta herramienta del canto y la meditación, el Maha Mantra, Hare Krishna, entonces usted va a ir accediendo a toda la comprensión. Incluso aunque usted lo pongan en un lugar donde no tenga acceso a ninguna escritura sagrada, porque allí, en la comprensión de ese Maha Mantra, en la comprensión de ese santo nombre, porque ese santo nombre, cuando tú lo estás cantando, lo que estás haciendo es pidiéndole al Señor y a la energía de amor del Señor que por favor te vuelvan su sirviente eterno. Entonces cuando usted hace eso, todo lo demás se va purificando, purificando, purificando. Hasta que llegue un momento, si usted sigue la corriente y se deja llevar, en que usted accede al plano de conciencia espiritual y de amor eterno por Dios. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañen, que el sonido de los santos nombres vaya purificando nuestra vida, que la fe crezca en nosotros y que el amor y la paz estén siempre siendo nuestras banderas, aunque el mundo esté convulso y revuelto. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada.